Hey, muy buenas gorrinacios, gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vengo a haceros la reseña de Máscaras del Imperio, un juego español que llega de la mano de Other Service y que nos va a permitir jugar en el Siglo de Oro. En el Siglo de Oro, para el que no lo sepa, es el momento de máximo apogeo del Imperio Español, cuando en España había un imperio en el que no se ponía el sol. Así que sin mucho más, vamos a ver qué nos ofrece este juegazo de rol. Dentro vídeo. Y bueno, antes de abrir el libro y empezaros a contar qué tiene, me gustaría reseñar qué bonita es la portada y la forma que tiene este libro de rol. Veis que no tiene la forma normal y es porque imita los TVOs que triunfaron a mediados del siglo pasado, que se vendían de forma mensual y periódica y que han sido muy conocidos entre los más mayores de los que estén viendo este vídeo. Yo evidentemente tengo 35 años y no los he tenido, pero mi padre sí que los tenía. Y me refiero a los TVOs como El Guerrero del Antifaz, El Cachorro, El Capitán Trueno, ¿vale? Que tenían esta misma forma, ¿vale? Y este mismo tipo de ilustración, este estilo, ¿vale? Pues al final lo que ha intentado hacer este juego de Máscaras del Imperio es imitar un poco y de esta forma rendir tributo a todos esos TVOs que fueron tan importantes pues para la época. Nada más salir el libro ya tenemos aquí este emblema, que es el emblema de los encubiertos. Ahora después os contaré qué es el emblema de los encubiertos y nos dice que este es el cuaderno de aventuras número 1. En este cuaderno de aventuras tenemos pues todas las reglas básicas y vamos a tener la primera de las aventuras que ha publicado Other Service, ¿vale? Que aquí lo tenéis, que es la editorial. En el momento de publicación de este vídeo, Other Service tiene 3 libros, tiene este y otros 2 más finitos con 2 aventuras que me gustaría también traer al canal. Y bueno, pues tenemos un índice, ¿vale? Con los créditos, aquí tenemos todos los créditos, el índice normal que vienen en todos los libros. Y lo primero con lo que cuenta el libro es un prólogo de Antonio Polo en el que nos va a hablar un poco de lo que pretende este juego, de cómo vamos a jugar, de qué época vamos a jugar. Vamos a jugar principalmente en el Madrid de los Austrias, en la época de máximo esplendor del Imperio Español, pero claro, todo visto desde un punto de vista fancinesco, en el que nuestros personajes no van a ser pues personajes de a pie, van a ser medio héroes, ¿vale? Además, el juego de rol nos plantea una ucronía, o sea, en la que, digamos, coge la historia real, ¿vale? Y la época real que se vivió en esa época y eso lo usa como trampolín y también va a meter pues cosas que van a cambiar dentro de la historia real de lo que pasó, ¿vale? Y nuestros personajes al final van a ser como héroes de un TVO. Van a ser pues personajes extraordinarios que van a pertenecer a una orden que ahora os contaré. El primero de los capítulos que pone primer cuadernillo es Atiza. Me gustaría reseñar que al principio de todos los capítulos tenemos siempre un pequeño cómic que ilustra y nos va metiendo un poco en faena de lo que pretende este juego de rol. Y bueno, ¿qué es Atiza? Pues Atiza es el sistema que usa este juego de rol. Es un sistema muy sencillito que ahora os voy a ir explicando, que utiliza un dado de 6 y con eso vamos a jugar y vamos a poder hacer todo lo que necesitamos. Con lo cual es un juego de rol que nos vamos a poder llevar a cualquier lado y jugar muy fácilmente. Aquí nos cuentan que el sistema Atiza está basado en el sistema SRD y que bueno, como os he dicho, la principal cosa que tiene este sistema es que está diseñado y pensado específicamente para poder jugar por los cuadernos de aventuras, folletines o novelas de kiosco que había en la época, que es en lo que se inspira. Nos quiere llevar a ser los héroes del TVO que muchos han leído cuando eran jóvenes. Aquí tenemos también la típica introducción que hay en todos los libros de rol, de que es un juego de rol, nos explica que es un juego de rol y ya pasamos aquí con los encubiertos, en el que nos empiezan a dar una breve explicación de qué son los encubiertos. Bien, los encubiertos es una organización que se encarga de proteger a los débiles dentro del Imperio Español. Ya sabéis que en la sociedad del momento, pues se supone que eran los nobles y el clero y el propio rey, ¿no? Quien tenía que cuidar a los débiles, pero en la realidad no pasaba así y entonces el juego de rol nos plantea que surge una orden que son los encubiertos que lucha por proteger a la gente, ¿vale? A los más débiles, ¿vale? Y esa va a ser nuestra labor. Nosotros vamos a pertenecer a una orden de encubiertos que va a dedicarse a hacer aventuras espectaculares al más puro estilo de un TVO. Nos va a hablar de la creación del encubierto, va a ser muy sencillo, se va a crear en 5 minutos y nos dice siempre que antes de empezar a crear nuestro personaje que hagamos un concepto de personaje y nos hagamos esta pregunta, ¿vale? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Por qué ha llamado la atención de los encubiertos? ¿Qué es lo que le ha motivado a aceptar la oferta de meterse en la orden de los encubiertos? ¿Y cómo se va a llamar nuestro personaje? Porque es un juego que es muy importante la construcción de nuestro personaje.
personaje. Dentro de que es un sistema muy sencillo y nos va a permitir hacer nuestro personaje muy rápido y muy fácil, la importancia de quién es nuestro personaje, cómo se mueve, el tipo de héroe que es súper importante a la hora de las aventuras, de cómo nos vamos a mover dentro de la partida. Aquí ya nos empieza a hablar de la hoja de personaje en sí, nos habla primero de los atributos. Este juego tiene 4 atributos, tiene brío, picaresca, erudición y galantería. Los atributos pueden ir del 1 al 6 y bueno, pues ¿qué es cada una de ellas? Pues el brío va a representar un poco la fuerza, resistencia y demás del personaje, la picaresca va a representar astucia, sigilo, la rapidez, pues un poco lo que es la picaresca de la época, ¿no? La erudición va a representar la inteligencia, el conocimiento, disciplina del personaje, y luego la galantería va a representar la belleza y la presencia, el porte, un poco cómo nos movemos, ¿no? Dentro del mundo. Luego dentro de cada uno de esos 4 atributos van a existir las pericias que son pues habilidades de los personajes que han ido pues perfeccionando con el tiempo, con las aventuras, ¿no? Y a lo largo de su vida. Aquí tenemos una descripción de las pericias que tenemos dentro de cada uno de los atributos. Dentro de brío tenemos atletismo, tenemos combate cuerpo a cuerpo, combate sin arma, equitación, intimidad y supervivencia. Dentro de picaresca vamos a tener pues todas las acrobacias, el combate a distancia, engañar, el latrocinio, ¿no? Que el latrocinio pues son las trampas, los robos, ¿no? Abrir cerraduras, pues todo eso, ¿no? La perspicacia y el sigilo, ¿vale? Que ya sabéis de otros juegos de rol. Luego vamos a tener la erudición, que es lo eruditos que somos dentro del mundo, que aquí tenemos pues las ciencias, tenemos humanidades, ingeniería, lingüística, medicina y navegación, y por último vamos a tener dentro de la galantería el arte, los bajos fondos, el comercio, la diplomacia, la seducción y el trato con animales. Para los atributos, como he dicho, vamos a tener un total de 12 puntos a repartir entre los 4 atributos, siendo siempre, como he dicho antes, mínimo 1 por atributo y máximo 6 en los atributos, y luego de las pericias vamos a elegir del total de las pericias un total de 4 pericias, que digamos que son las cosas que van a destacar de nuestro personaje. Podemos ser, por ejemplo, pues muy bueno en atletismo y en equitación, ¿vale? Pero esto ya un poco, según hayamos pensado nuestro personaje con las preguntas que nos hemos hecho antes, pues vamos a elegir las pericias, ¿vale? Y vamos a también decidir la repartición de atributos. Y luego, aparte de esto, tenemos otra cosa que va a hacer a nuestro personaje todavía mucho más especial, y son los talentos, que esos son capacidades especiales de nuestros personajes que van más allá de lo que sea el atributo de la pericia, y vamos a poder elegir hasta 2 talentos. Luego un poquito más adelante vais a ver todos los talentos que hay. Luego nos hablan de los puntos de vida y de fortuna. Los puntos de vida básicamente va a ser la vida de nuestro personaje, y los puntos de fortuna son una especie de puntos que nos van a permitir en situaciones muy críticas, es un poco similar a la suerte del sistema Gunshow, ¿vale? En ciertas situaciones críticas nos va a permitir hacer alguna cosa extraordinaria, ¿vale? En una situación que estamos muy mal, de repente usamos esos puntos de fortuna para poder salir airosos de la situación, ¿vale? Como hubiera pasado en un TVO de la época. La iniciativa y la defensa, pues ya la conocéis de otros juegos de rol. La iniciativa básicamente pues es la velocidad del personaje de reacción, y nos va a permitir, mientras más iniciativa tengamos, pues ser más rápido a la hora de atacar en un combate. Y la defensa pues nos va a permitir, pues por así decirlo, tener un escudo básico que nos va a permitir defendernos de ataques enemigos. Luego vamos a tener un equipo inicial, que todos los personajes vamos a empezar con 150 escudos, y si alguno de los personajes ha elegido la pericia de comercio va a tener 200 en vez de 150. Aquí tenemos el resumen de la creación de un encubierto, que es todo lo que os he contado, y bueno, cómo se calcula la iniciativa, defensa, puntos de vida y demás, pues bueno, lo tenéis aquí, ¿vale? Puntos de vida, por ejemplo, son 6 más la suma de lo que tengas en brío, o los puntos de fortuna, por ejemplo, es la erudición más galantería dividido entre 2. La iniciativa es la picaresca más la erudición dividida entre 2. Y la defensa es el brío más la picaresca dividida entre 2 más 4. Luego también nos habla de que en Máscaras del Imperio no hay niveles, y que nuestros personajes no van a evolucionar, digamos, de una partida a otra. Aunque bueno, esto es una regla que realmente puede ser opcional, y que también nos da incluso algunas opciones que si nuestro máster, que en este juego de rol se llama válido, quiere adoptarlas, pues lo puede hacer. Que por ejemplo, si una persona quiere cambiar una de sus pericias de una partida a otra, pues que si está justificado por una acción que ha realizado durante la partida, pues lo puede hacer. Y ya pasamos a las reglas del juego, donde nos va a empezar a contar un poco el sistema. El sistema es súper sencillo, ¿vale? Vamos a tirar siempre, cuando el máster lo requiera, en este caso el válido, un dado de 6. ¿Y qué se va a hacer? Que a la tirada del dado de 6 se va a sumar el valor que tengamos en el atributo. Si además de eso poseemos alguna pericia que pudiera ayudarnos en la situación que estamos realizando, pues podríamos añadir 2 más al resultado. Si el resultado final es igual o mayor al nivel de dificultad que nos ha puesto el válido, pues habremos tenido éxito. Aquí veis que tenemos un ejemplo de una tabla de niveles de dificultad, donde
pues para una dificultad rutinaria habría que sacar un 5, desafiante 7, difícil 9, muy difícil 11 y heroica 13. Y luego nos va a hablar también de los éxitos críticos y los fallos catastróficos. ¿Qué es un éxito crítico? Pues bien, cuando nosotros sacamos 6 en el dado, habremos obtenido un éxito crítico. ¿Y esto qué significa? Pues que el personaje va a sumar 5 al resultado de la tirada, tener en cuenta que sumamos 5 y no 6, y podrá volver a tirar el dado y añadir de nuevo el resultado, sumarlo, ¿vale? Al resultado total. Si el segundo resultado es un 6 de nuevo, volverá a sumar 5 y volverá a tirar, y así tantas veces como sea necesario hasta que deje de obtener el 6 en el dado. Y los fallos catastróficos, pues lo que es que en vez de sacar un 6 sacamos un 1, y si sacamos un 1, lo que pasa es que volvemos a tener que tirar el dado de 6. Si volvemos a sacar un 1, habrá sido un fallo catastrófico, ¿vale? Y nos tiene que pasar algo muy malo. O sea, si estábamos, imaginaos, intentando escapar en barco, pues a lo mejor hemos chocado con otro barco y se empieza a hundir el barco o algo así, ¿vale? Tiene que ser algo muy catastrófico. También nos habla de los éxitos automáticos y que ese es un éxito automático, pues bien, cuando la posibilidad de fracasar sea muy baja, el máster pues directamente nos puede dar un éxito automático y no hay que tirar. Luego nos va a hablar de las tiradas enfrentadas, que funcionan como en cualquier otro juego de rol, ¿vale? Vamos a poder hacer una tirada enfrentada de un personaje contra nosotros y el que tenga mayor resultado pues habrá ganado. Y otra opción que nos da aquí en el recuadro de tiradas enfrentadas es que el válido nos ponga un +3 de dificultad a la dificultad que fuera a poner, ¿vale? Y no tener que hacer pues a lo mejor una tirada enfrentada. También nos habla de distintos modificadores circunstanciales que nos puede poner el máster dependiendo de una situación, ¿vale? Él puede decidir que haya una dificultad de +1 o -1 si así lo requiere. Y también nos va a hablar de cómo funciona la ocultación, dependiendo de cómo esté de oculto nuestro personaje, ¿vale? Si se cubre solo una parte del cuerpo vamos a tener -2 de dificultad, si tenemos medio cuerpo cubierto -4 y si todo el entorno cubre nuestro cuerpo vamos a tener -6. Luego nos va a hablar del papel de la fortuna, que como os he dicho antes funciona como la suerte en Gunso. Cuando estemos en una situación muy complicada y que incluso nos ha podido llegar a matar, pues podemos usar un punto de fortuna para ignorar un ataque que nos deje a 0 puntos de vida. En ese caso, si lo hacemos, pues lo que pasará es que el ataque del enemigo ha fallado. También podemos usarlo para añadir +2 a una tirada de atributo antes de hacerla, o también podemos usarlo para repetir una tirada de atributo después de hacerla, ¿vale? Muy interesante. Esto solo lo podemos hacer una vez por tirada. Luego llegamos a la explicación de cómo funciona el combate. Como os he dicho, dependiendo de lo rápidos que seáis y demás, pues vamos a tener la iniciativa anterior o posterior, ¿vale? Vamos a atacar antes o después que los enemigos. Nos habla también de que en las tiradas de iniciativa puede haber éxitos críticos o fallos desastrosos, ¿vale? Sin ningún problema, al igual que he explicado en una tirada normal. Y básicamente pues el que tenga mayor iniciativa va a ser el que va a empezar, ¿vale? Y se hará un orden de turno como se hace en cualquier otro juego de rol. Luego nos habla de las acciones que tenemos durante el combate. Básicamente tenemos una acción por turno de combate, ¿vale? Si por ejemplo un personaje decidiera querer atacar, pues no va a poder andar más de 2 pasos y atacar, ¿vale? Si no, pues va a gastar su acción de ese turno en moverse, ¿vale? En acercarse. Aquí, de hecho, tenemos varios ejemplos de lo que podría ser una acción. Por ejemplo, correr en una distancia corta, desenvainar una arma, atacar a un adversario. Todo eso sería una acción. Luego aquí nos explica cómo funciona el ataque, ¿vale? Que es una de las acciones disponibles que tenemos en nuestro turno. Dependiendo de si el ataque va sin armas, ¿vale? Pues vamos a combatir directamente con brío. Un ataque con armas cuerpo a cuerpo va con brío, ataque con arma arrojadiza va con brío pero con atletismo, y ataque con arma de proyectiles va con picaresca y combate a distancia. Y también nos pone aquí distintas circunstancias que pueden llevarnos pues a tener ventaja o desventaja dependiendo de donde estemos. También nos habla aquí de la parada y la esquiva, que básicamente nos dice que si empuñamos un escudo, ¿vale? O algo que nos permita protegernos, vamos a poder intentar parar o esquivar el ataque que nos hayan hecho, pero claro, teniendo en cuenta siempre de que esto nos va a hacer perder la acción de nuestro turno. También nos habla de una cosa muy interesante, y es que hay más acciones en combate que atacar, ¿vale? Es muy importante pensar que esto está pensado para jugar aventuras de TVO, entonces en los TVOs no siempre cogían un arma y atacaban unos a otros, sino que a veces pues se podían colgar de una lámpara y saltar desde ahí y tirarle una silla o cosas así, ¿vale? Es lo que prima en este juego, y por eso dice que también que tengamos mucha imaginativa a la hora de desarrollar combates. También nos explica aquí cómo funciona el daño, la armadura y la curación,
recuperación. Básicamente la armadura nos va a librar de algún daño que nos hagan, ¿vale? Nos va a reducir el daño que nos hagan total. Nos dice también que los personajes, una vez que tienen un solo punto de vida, van a verse mucho más lentos, entonces cada vez que hagan una acción van a tener que tirar 2 dados y quedarse con el resultado menor. Y que bueno, que si se quedan a 0 puntos de vida, pues habrán caído desfallecidos, muertos o lo que el válido quiera. Pero nos dice también una cosa muy interesante, y es que si el personaje está en una situación muy heroica y quiere decidir que su personaje ha muerto, lo puede decidir, aunque el válido dijera que él no ha muerto, ¿vale? O sea, si la persona quiere matar a su personaje porque cree que ha sido una situación lo suficientemente heroica, lo puede hacer. Luego nos habla del descanso y de recuperación. Básicamente nos dice que un personaje que se haya quedado con 0 puntos de vida y que no haya muerto va a tener un punto de vida en cuanto haya descansado 1 hora. Y luego nos dice también que cada día vamos a recuperar, si descansamos, la cantidad de puntos de vida igual al atributo más alto que tengamos, ¿vale? Eso es lo que nos permitiría recuperar de vida un descanso total de un día, ¿vale? De 24 horas. Nos dice que durante ese tiempo pues, vamos a tener que realizar acciones que sean poco extenuantes, ¿vale? Que nos cansen. O sea, no tenemos por qué estar el 100% del tiempo dormidos, pero podemos estar haciendo cosas, pues yo que sé, tomando un café o cosas así en una taberna, ¿vale? Descansando al fin y al cabo. Luego, como no podía ser de otra forma, nos habla de combates montados y en vehículos, ¿vale? O maniobras típicas de un paso a caballo, a trote, a galope, un giro cerrado, una parada repentina, saltar sobre un obstáculo, pues cosas típicas que podemos ver en este tipo de TVOs. Luego nos va a dar una serie de otros peligros típicos que podemos sufrir, como asfixia, ahogamiento, caídas, fuego, venenos, pues un veneno suave, ¿vale? Que nos haya dejado dormidos, o un veneno letal que directamente nos esté matando. Y pasamos a la parte de equipo de combate, donde ya tenemos nuestra tabla de distintas armas que podemos tener, con una descripción de cada una de ellas, distintas armaduras y escudos, ¿vale? También igual con tablas y descripciones. Y luego, como veis, llegamos a la parte de talentos. Los talentos que hemos visto antes, pues aquí vamos a tener todos los talentos disponibles con sus descripciones. Ya veis que hay un montonazo de talentos y que van a dar esto una riqueza al juego y a nuestros personajes inmensa, ¿vale? Los talentos son autodescriptivos, ¿vale? Tenemos la propia descripción que hace el talento. Pues, por ejemplo, el talento donde más duele, pues hace que tus ataques ignoran 2 puntos de la armadura del objetivo. O sea, que siempre digamos que somos un personaje que busca siempre el lado más débil del enemigo, ¿vale? Pues así con todos los talentos. Luego llegamos a la parte de equipo, donde tenemos la importancia de la época. Era una época donde se vestía muy elegante, donde la gente iba con unas ropas espectaculares y evidentemente en el juego no han dejado esto de lado, ¿vale? Entonces nos cuentan un poco la moda típica que podíamos llevar en la época y cuánto nos costaría. También vamos a tener pues tablas de comida, bebida, alojamiento, equipo variados o vehículos que había típicos en la época y cuánto nos cuestan en la época. Y luego pasamos ya a la parte de alquimia. La alquimia, ¿qué es? Pues va a haber personajes que van a saber de alquimia y la alquimia pues va a ser muy importante en la época, ¿vale? Son pues para los personajes que sepan de alquimia van a poder hacer antídotos, bombas de humo, explosivos, pues distintos compuestos alquímicos, fuego griego, pues bueno, cosas que le van a dar una riqueza al juego tremenda, ¿vale? Para hacer las aventuras todavía mucho más espectaculares. También tenemos un artículo dedicado a los artilugios. Nos dice que es muy importante que pensemos que la iglesia tenía mucho poder en ese momento, entonces vamos a poder diseñar artilugios que se nos ocurran, pero siempre teniendo que tener en cuenta que vamos a tener que contar con la aprobación de la iglesia, ¿vale? Que no estaba muy a favor de los avances científicos o de los inventores que fueran muy prometedores, ¿vale? Si llamamos mucho la atención, podemos incluso meternos en problemas, ¿vale? Esto da incluso para gancho de aventura si tenemos algún personaje que crea artilugios muy llamativos. Tenemos una tabla de modificadores dependiendo del tamaño del artilugio que estamos intentando diseñar, pues la dificultad, ¿vale? La dificultad distinta que vamos a tener para diseñar ese artilugio. En la parte oculta nos habla pues de algo muy importante en la época, que era cómo ocultar estos artilugios. Imaginaos que una persona pues ha diseñado, un jugador, un florete que va metido dentro de un bastón, ¿vale? Pues eso es la ocultación, ¿vale? De un objeto. Y luego la miniaturización de un objeto es básicamente, pues en Assassin's Creed, si recordáis, por ejemplo, el ejemplo de estas cuchillas que se sacan de la manga, pues eso sería, por ejemplo, un objeto miniaturizado, ¿vale? Que va escondido debajo de tu traje y no se ve. Pues cualquier objeto o artilugio que fuera así escondido y que nos sirva para sacar una situación crítica, pues sería un objeto de este tipo. Luego aquí pues nos dan más atributos
y más opciones con respecto a la creación de artilugios, ¿vale? Y luego llegamos a la parte de autómatas, en la que nos van a dejar crear como robots, ¿vale? O autómatas dentro de este mundo ucrónico. También nos hablan de reglas opcionales de miedo y horror, que básicamente nos dicen que son opcionales por el hecho de que los tebeos, los héroes de los tebeos no tenían nunca miedo, ¿vale? Pero si queremos, si el válido o máster quiere introducirlas, pues nos explica aquí un ejemplo de cómo podríamos meter reglas opcionales de miedo y horror. También nos habla del dado de conjura, que bueno, pues los encubiertos van a contar con un dado de conjura que básicamente es que, como pertenecen a la orden de los encubiertos, van a poder, si quieren, usar este dado de conjura para, en ciertas situaciones, pues ayudarse de la orden, porque al fin y al cabo, digamos que tiene un respaldo, ¿no?, de la propia orden. Y luego llegamos a la zona de máscaras, donde nos da dos opciones, ¿vale? Y es que los talentos de los encubiertos solo pueden utilizarse mientras llevan puestas sus máscaras, ¿vale? ¿Por qué se llaman los encubiertos? Pues bien, porque siempre van con una máscara puesta que les protege un poco su identidad. Y la opción 2 nos dice que todas las tiradas relacionadas con acciones que puedan considerarse heroicas se harán con un dado adicional, ¿vale?, cuando lleven la máscara. Esto, bueno, pues son opciones que nos deja aquí y que el válido decidirá si usar o no. Y bueno, llegamos al segundo capítulo que pone aquí, segundo cuadernillo, donde nunca se pone el sol. Y bien, ¿qué nos va a hablar en este capítulo? Pues nos va a poner un poco en situación de la España de la época, del Imperio Español, el imperio donde nunca se ponía el sol, el siglo de oro, ¿vale? Y nos va a ir hablando pues de los distintos grupos que había en la época. Muy importante, ¿vale? No os voy a decir con lo que empieza aquí diciendo, porque no quiero hacer spoiler de la aventura que viene en este juego, pero básicamente nos viene a explicar que es una ucronía, que coge, como he dicho al principio de la reseña, como trampolín esta época, y aunque va a haber cosas que sí van a tener cierto rigor histórico, al ser una ucronía pues va a haber cosas que van a cambiar, ¿vale? Van a morir personajes que no han muerto en nuestra línea temporal y cosas así, ¿vale? Nos va a hablar pues de la sociedad en el siglo de oro, de cómo era, de la nobleza. Nos va a hablar de la importancia y el poder que tenía el clero, del papel que desempeñaba el pueblo llano, ¿vale? De que el pueblo llano pues evidentemente no tenía poder ni derechos, pues eran los artesanos, los comerciantes, el gremio. Y nos habla también de la esclavitud, ¿vale? Que bueno, aunque parezca imposible en los ojos de hoy, pues bueno, había esclavos, ¿vale? En esa época. Nos habla también de qué son los galeotes, que básicamente pues eran unos barcos donde iba gente a remo a hacer pues cambios en los movimientos de forma rápida en los barcos, ¿no? Para girar de forma rápida o para que fueran más rápido o incluso para ir a contraviento, ¿vale? Y en estos galeotes pues iba gente que había sido juzgada, ¿vale? Y había sido salido culpable del juicio, por así decirlo, pues iban ahí a cumplir su pena. Nos habla también del papel de la mujer. A ver, en esta época el papel de la mujer pues evidentemente era pues básicamente el de cuidar la casa, el de labores de agricultura y demás, ¿no? Procrear y administrar la casa. Pero bueno, evidentemente esto es un juego de rol y aunque no fuera una ucronía, ¿no? Pues podemos jugar con mujeres al igual que jugamos con hombres, ¿vale? Me parece muy bien que nos lo detallen aquí, pero bueno, yo creo que igualmente pues sería algo obvio, ¿no? Aunque estemos jugando en una época en la que las mujeres no desempeñaban papeles, ¿no?, de poder, aunque bueno, visto un poco de esto, ¿no? Porque justo estamos hablando de años bastante posteriores a cosas que hizo históricamente Isabel la Católica, ¿no? Que me parece que es una de las grandes mujeres de la historia. Pero bueno, nos habla aquí, nos detalla esto precisamente por eso, ¿no? Para que seamos conscientes de que podemos meter mujeres en la partida y que van a pertenecer a los encubiertos y van a hacer pues las mismas cosas que pueden hacer los hombres. Nos hablan también de lo importante del honor, la dignidad y la belleza, ¿vale? En la época era muy importante el honor. Una persona que podía faltar a tu honor, ya eso se podía provocar un combate de espadas o incluso un combate de pistolas si no eras bueno con la espada. Y bueno, la importancia de la dignidad dentro de esta época, ¿no? De este momento, pues es esencial. Y luego el tema de la belleza. La gente se preocupaba muchísimo de sus vestimentas, siempre intentaban ir muy bien vestidos. El vestir bien era también un símbolo de posición social. Entonces, pues nos dice que esto hay que darle mucha importancia en el juego. Nos va
va a hablar también de la vivienda, nos explica cómo era un poco la vivienda con unas entradas normales, con un patio central, en la planta baja pues distintas estancias más utilizadas y luego en la parte de arriba de las casas vamos a tener las habitaciones. También nos dice que los viajes y los medios de transporte no es algo que use la gente muy en el día a día porque no eran muy usados, ¿vale? Esto era usado evidentemente por la gente de alto estatus, pero no por el pueblo llano, ¿vale? Porque el pueblo llano no tenía que viajar, ¿vale? Continuamente para nada. Pero la gente, los nobles o el rey o gente de la corte, evidentemente se tenía que desplazar y nos dice que las distancias máximas que se podían cubrir era de 30 o 40 kilómetros diarios. También nos va a hablar de la religión. Ya sabéis que la religión fue muy importante en esta época. La iglesia tenía muchísimo poder. Entonces, pues el papel de la iglesia es muy relevante en este juego de rol. Porque evidentemente tanto la iglesia como la religión eran esenciales, ¿vale? Era parte de la vida de todo el mundo, ¿vale? Tanto de nobles como del propio pueblo. Incluso, bueno, más adelante veréis que también nos va a hablar de la Inquisición porque no solo hay un tipo de religión, hay muchas religiones. En ese momento en España se convivían muchas religiones, aunque muchas eran perseguidas, ¿vale? Como los judíos, o la religión musulmana desde que salió la Inquisición con los reyes católicos. Entonces, evidentemente, no podía faltar este capítulo de religión. También nos habla de cómo era la ciencia en este momento, de los primeros momentos de inicio de ciencia, ¿no? De cómo se empezaba a estudiar en la época, y luego también nos pone, pues ya parte de la ucronía, ¿vale? En la que se inventan, pues distintos autómatas que había por la época, o nos cuenta, por ejemplo, el ejemplo de que Descartes tras la muerte de su hija pues también se hizo un autómata, ¿vale? Que imitando a su hija, que se ha vuelto por ahí. O sea, nos dan distintas semillas de aventura, ¿vale? Durante todo este capítulo, ¿vale? Aparte de ponernos en situación de lo que es la historia en sí, pues nos van a ir dando distintas semillas de aventura. Aquí nos va a hablar en detalle de España y del Imperio Español, de quién era Felipe III. Bueno, para los que no lo sepan, Felipe III era hijo de Felipe II y nieto de Carlos I de España y V de Alemania, que a su vez, como sabéis, era el hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, y que esta a su vez era hija de los reyes católicos. Con lo cual, pues bueno, estamos en un momento en el que el Imperio Español está muy consolidado. Los austrias han venido de la zona de Alemania y han consolidado su poder en el Imperio Español. Y evidentemente han pasado muchos años desde que se descubrió América, entonces todo el Imperio Español que está en la zona americana pues es muy importante también, ¿vale? En el juego, y vais a ver que incluso hay facciones como la facción de los aztecas que también tiene muchas cosas que decir en este juego, ¿vale? Nos va a hablar también de los válidos. Los válidos eran una figura que surge como ayudante del rey y que puede decidir en nombre del rey y firmar documentos, y la firma de ese documento es como si la firmara el propio rey, ¿vale? La figura del válido es muy importante, es gente de mucha confianza del rey, y pues bueno, en esta época los válidos tenían casi tanto poder como el propio rey. Nos habla aquí también del papel del ejército. El ejército también está, pues evidentemente como el propio imperio, en máximo esplendor. Este ejército que había en España en ese momento eran los tercios. Los tercios fue uno de los mejores ejércitos de la historia del mundo. Era un ejército que era capaz de sufrir muy pocas bajas. Quizá el problema que tuvo los tercios fue que no se supo modernizar años posteriores, pero en su momento era increíble, ¿vale? O sea, era un ejército espectacular. De hecho, incluso en muchas academias a día de hoy se sigue estudiando la formación del ejército de los tercios. Os voy a dejar varios audios abajo de un podcast que se llama Memorias de un tambor, podcast de historia, y que me parece muy interesante de escuchar si queréis conocer más acerca de cómo era en esta época el imperio español. Hay precisamente en este podcast un capítulo dedicado a los tercios que habla de cómo se estructuraban, cómo se movían, cómo se organizaban, y bueno, vais a ver que era un ejército muy muy bueno, que casi no sufría bajas y que conseguía romper las líneas enemigas muy fácilmente. Aquí nos habla, como no podía ser de otra forma, de la Inquisición, que como os he dicho surgió con los reyes católicos, surgió precisamente para buscar y acabar con toda la gente que se había convertido, tanto judíos como musulmanes que se habían convertido a la religión católica, pero en la sombra seguían ejerciendo
su religión. Y bueno, pues es una organización muy peligrosa que evidentemente va a estar muy presente durante nuestras partidas. Aquí, pues en el Nuevo Mundo de la Conquista, pues nos va a hablar de la importancia de las conquistas en la época, del Nuevo Mundo, del descubrimiento de América, ¿no? En el año 1492 por Cristóbal Colón, de cómo fue la conquista, de cómo fue el Nuevo Mundo y cómo el papel que tenía pues las conquistas en la época y evidentemente cómo influyeron eso en el propio Imperio Español. Nos va a hablar también de qué era un virrey. Básicamente los virreyes eran pues unas personas que elegía el rey y que ejercían más o menos de rey, ¿vale? Por así decirlo, no evidentemente con todo el poder que tiene un rey, pero sí servía para gobernar en zonas porque estaban muy lejanas. Por ejemplo, en la zona de América pues había distintos virreinatos, ¿vale? Pues estaba el virreinato de Perú, pues o otros virreinatos, ¿vale? De personas de confianza del rey que gobernaban en la distancia. Nos va a hablar también de distintas organizaciones o distintos puntos importantes que nos pueden servir para semillas de aventura, como por ejemplo Isla Tortuga y la Cofradía de los Hermanos de la Costa. Nos va a hablar también de la importancia de los piratas, corsarios, bucaneros y demás. Y bueno, aquí nos va a contar pues toda la importancia del Sacro Imperio Romano-Germánico, que básicamente es lo que os he contado yo anteriormente, ¿vale? De que todo esto viene desde el enlace entre Juana la Loca y Felipe el Hermoso, ¿vale? Ya su hijo Carlos I de España y V de Alemania se queda con todo el poder de su madre y su padre. Y evidentemente esto pues va haciendo que el Imperio Español cada vez crezca más y pues se convierta en el imperio de este mismo momento, ¿no? Del siglo de hoy. Nos va a hablar de los enemigos del imperio, que evidentemente son ya por todos conocidos. Inglaterra, digamos que son los enemigos perpetuos de España, ¿no? A día de hoy estamos en la OTAN todos juntos, pero vamos, que históricamente nos hemos estado cascando siempre con ellos. Con Francia también siempre ha habido nuestras reticencias. Desde el año 1800 sí que mantenemos buena relación con Francia y somos aliados desde ese momento más o menos, pero hasta ese momento, o sea, el juego se ambienta en una época anterior y digamos que también hay muchos recelos y muchas peleas con Francia. También nos habla de otro enemigo, las Provincias Unidas y los Países Bajos españoles. Básicamente, pues hubo bastantes guerras también por allí. Y bueno, no podía faltar el Imperio Otomano, ¿vale? Hay un capítulo también muy bueno sobre esto y cómo España intentó buscar la alianza con el Imperio Otomano. Y finalmente hubo un cambio de rumbo muy interesante que no voy a contar y que me gustaría que escucharais en el podcast porque está muy muy interesante, en el que en vez de aliarse con el Imperio Otomano se alían con Tamerlán. Aquí ya llegamos a la Orden de los Encubiertos, donde nos va a contar la historia de cómo se forma la Orden, los objetivos que tiene la Orden y nos va a dar pues mucha más información de la que nos dieron en esa primera toma de contacto que nos da el libro de la Orden de los Encubiertos. Nos va a hablar también de cómo funciona el reclutamiento de la Orden de los Encubiertos y cómo es la organización de la misma. Y por último acabamos el capítulo con el precioso logo de la Orden de los Encubiertos, que básicamente es este que veis aquí y que estaba al principio del libro también. ¿Y qué vemos aquí? Pues si vemos cómic ya sabemos que estamos empezando otro capítulo nuevo, ¿vale? Que es el tercer de los 4 capítulos que viene en el libro. Es el tercer capítulo que llaman tercer cuadernillo, El poder en la sombra. Habla del papel del valido, pero no del valido de la época, sino del valido como máster, ¿vale? En este juego, como he dicho, al máster se le llama valido. Aquí nos va a hablar de la dirección de juego, de que dice siempre que es muy importante que prime que todo el mundo se lo esté pasando bien, más que una regla, que es mejor que no paremos la partida si está fluyendo y está funcionando bien para consultar una regla y que lo decidamos un poco sobre la marcha en caso de que tengamos dudas de algo y luego ya lo miremos. Nos habla también de la creación de aventuras, que nos dice que nos inspiremos en tebeos de la época, en libros, en cuentos, ¿vale? Que hagan referencias a esta época. Nos habla también de planteamiento activo-reactivo, ¿vale? De si tenemos que ir tirando de nuestros jugadores, que lo hagamos y que planteemos varios tipos de aventuras, ¿vale? Aventuras en las que ellos se vean de repente envueltos en una situación o que ellos sean la parte activa, ¿vale? Y que van buscando la solución de un problema. Nos habla también de cómo tenemos que estructurar una aventura, de que dividamos esa aventura en distintas escenas, ¿vale? Para que nos sea mucho más fácil de generar la aventura. Y luego nos habla de las campañas, que básicamente pues una campaña es cuando se juegan una serie de aventuras, pues dice que podemos tener un hilo conductor entre distintas aventuras que hagan que la aventura sea
que las aventuras sean una campaña, ¿vale? Que haya a lo mejor un villano que se vaya escapando de una aventura a otra, o que poco a poco vamos a intentar descubrir quién es ese villano, ¿no? Entre varias aventuras. Nos va a hablar también de aquí de nuevo de los encubiertos, ¿vale? De lo importante de la Orden de los Encubiertos y de la retrocontinuidad. ¿Qué es la retrocontinuidad? Pues un poco lo que os acabo de contar, ¿no? Que podemos ir sacando distintos personajes de unas aventuras a otra, o incluso algún lío que hayamos provocado en una aventura anterior haya generado un hecho que pase en una de las nuevas aventuras que estamos jugando, ¿vale? Para dar esa sensación de línea temporal y continuidad a nuestros jugadores, ¿vale? Que siempre va a dar riqueza a nuestra aventura. Nos va a decir también que el género principal de este juego de rol busca ser un género pulp, ¿vale? Como podían ser, como ya he dicho una y otra vez durante esta reseña, todos los tebeos del Guerrero del Antifaz, el Capitán Trueno, el Cachorro, pues folletines de distintos seriales o novelas de kiosco, ¿no? Que se hacían por entregas mensuales y que pues evidentemente eran novelas muy pulp, donde los héroes eran muy héroes, ¿vale? Y eran mucho mejores que los enemigos. Nos dice que las aventuras es muy importante en este juego de rol que haya mucho misterio, mucha acción. Es un poco lo que primaba en este tipo de cómics. Nos va a hablar también de que es muy importante la intriga, el terror, el romance. Es una época muy romántica, ¿vale? Donde es muy importante a lo mejor que metamos relaciones entre personajes, ¿no? O distintos temas amorosos. Es muy normal, ¿no? Que hubiera temas en la corte de palacio, ¿no? Que pueden provocar esto una aventura. Y nos va a hablar también de que va a haber humor, ¿no? Irremediablemente, como pasaba en este tipo de historias. Y bueno, que al final el humor, como sabéis, en las partidas de Juego Reino es algo que se da ya muy, muy por hecho, ¿no? En las partidas de rol. Luego nos habla de las ayudas de juego que podemos tener, pues manuscritos, ilustraciones de la época, cuadros, distintos legajos, mapas, pues que nos van a servir, ¿vale? Que nos basemos mucho de búsquedas de internet, que podemos coger cuadros o ilustraciones de la época para ambientar las partidas nuestras, ¿vale? Y bueno, incluso con algunos programas nos explica que directamente podemos coger un manuscrito y darle un tono antiguo, ¿no? Para dárselo a nuestros jugadores. Si en un momento dado encuentran un manuscrito, pues siempre queda muy bien que el máster o válido en este caso le dé el manuscrito a los jugadores y que podemos imitar con tipografía de la época. Nos da también aquí distintos ejemplos que podemos usar de cosas físicas para que sea más interesante la partida. Podemos usar monedas reales para llevar un recuento de los puntos de fortuna de los jugadores. Podemos usar armas antiguas o réplicas, usar un ajedrez, pizarra, tizas, músicas, viandas. Pues bueno, pues un montón de cosas que nos sugieren aquí que nos pueden venir muy bien. Luego llegamos aquí a organizaciones, sociedades y órdenes de grupos de poder, en el que nos van a dar un montón de sociedades o órdenes de poder, ¿vale? Que van a estar presentes en las aventuras y que van a tener pues mucha importancia las aventuras y que nos van a servir incluso para que nosotros las podamos meter en ciertos momentos de las partidas, ¿vale? Nos da un montón de órdenes y nos va a dar muchísimas semillas de aventuras en todos estos textos. Y luego llegamos a la zona de otras organizaciones afines, donde vamos a tener distintas organizaciones que van a ser un poco afines a la forma de pensar o de actuar de los encubiertos. La Santa Inquisición, los Caballeros Mercenarios, etcétera. También nos va a dar distintos lugares donde podemos hacer aventuras y van a ser lugares importantes. Uno es, por ejemplo, la Universidad Secreta de Salamanca, donde se supone que vive un diablo debajo y que tiene otra universidad justo por debajo, como en una especie de otro plano o algo así. También nos da otra ubicación que es San Borondón, que es una isla perdida en la isla de la Sirena. También nos va a poner otra ubicación que ya es también muy conocida, seguro que muchos lo habéis visitado como yo, que es el Monasterio del Escorial, donde se supone que está la boca del infierno. Se supone que entierran ahí a los reyes como para sellar el que no pueda abrirse la boca del infierno. Y por último también el Perro Negro, ¿vale? Que es otra de las ubicaciones. Y luego ya llegamos a la zona de adversarios, donde vamos a tener por distintos oponentes humanos y distintas características de distintos personajes no jugadores que vamos a poder meter en nuestras partidas. Nos pone ejemplo de esbirros, un guerrero tribal, pícaros, lugartenientes, un inquisidor, por ejemplo. Como veis, un montón de personajes con sus características. También van a incluir animales, seres sobrenaturales y nos van a explicar que hay distintos talentos sobrenaturales que podemos meter en el juego.
Y evidentemente de esta forma pues también va a haber almas en penas y nos pone distintos ejemplos de almas en penas, o nos pone también ejemplos de distintos autómatas, ¿vale? Que podemos meter, ¿vale? Con características propias de estos autómatas en nuestras partidas. Por último llega la fuente de inspiración, donde nos detalla aún más todo lo que hemos visto antes, nos da un montón de ejemplos de fuentes de inspiración, tanto de películas como de cómics, ¿vale? Nos pone directamente ejemplos ya propios de donde podemos sacar aventuras. También nos da ejemplos de series y libros de donde podemos sacar ideas de aventuras. Y de nuevo cómic, ¿eso qué significa? Que hemos abierto el cuarto y último capítulo, que es Corpus para un magnicidio, que es una aventura que nos va a venir en este libro, de la cual nos voy a hablar, ¿vale? Para no haceros spoiler, pero es una aventura muy cortita que se puede jugar a modo one shot, ¿vale? En 2-3 horitas la podríamos jugar si los jugadores no son como nosotros, que se lían muchísimo y empiezan a irse por los cerros. Una aventura muy interesante, típica aventura contrarreloj en la que va a pasar algo el día del Corpus Christi, ¿vale? Que no se celebraba en este momento, pero de repente el hijo del rey pues decide decirle a su padre que se vuelva a celebrar. Y va a pasar algo muy interesante que los personajes, los encubiertos, van a tener que intentar evitar. Muy interesante esta aventura. Por último, el libro va a acabar con 4 personajes pregenerados para jugar esta aventura de Corpus para un magnicidio, ¿vale? Veis que viene ya directamente con su ilustración y con todas las características ya elegidas, y evidentemente, como no puede ser de otra forma, tenemos también la hoja para poder fotocopiar y crear nuestros propios personajes. Por último, tenemos un glosario, como vienen muchos libros de rol al final, donde tenemos referencia a distintas palabras clave del propio juego para que podamos buscarlas de forma sencilla. Y ahora sí, que ya hemos acabado, vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me ha parecido a mí Máscaras del Imperio? Pues bueno, la verdad es que me ha flipado muchísimo el juego. Me encanta la historia. Yo me tiro todo el día escuchando el podcast de Memorias de un Tambor. Siempre que voy de viaje en coche o voy al trabajo, siempre voy escuchando capítulos. Me encanta muchísimo. Y la verdad que un juego español permita jugar en la época histórica española de máximo esplendor del Imperio Español, pues la verdad que me hace mucha ilusión. Tengo muchísimas ganas de probarlo. Es un juego muy sencillito, tengo muchas ganas de hacerle partida, vamos a hacerle partida en el canal y a lo largo de este año vais a poder verla, ¿vale? La jugaré con los jugadores habituales. Así que nada, muchas gracias a Other Servers por apostar por este juego, la verdad que estoy deseando probarlo. Y nada, un juego muy baratito que cuesta 22 euros y que yo recomiendo a todo el mundo, y más si te gusta la historia. Así que sin mucho más, nos vemos en próximos vídeos. No olvidéis darle like, compartir y suscribiros. Hasta luego.